Buenos días, espero que hayan descansado rico. Vamos a noticias con calle de hoy, que es martes 18 de octubre de 2022, o sea, un mes del huracán Fiona, que era tormenta tropical cuando pasó por aquí cerca, pero como saben, pues, bueno, sabemos ya lo que pasó. Hoy es el Día Nacional de unas cuantas cosas, así que aprovecho para decírtelas. Entre ellas, el Día Nacional del Cupcake, el Día Nacional de las Mashed Potatoes, de las papas majadas, y también el Día Nacional de... espérate, que aquí estaba el otro. Ok, aquí está. También es el Día Nacional de no tener cerveza, de no tener barba. Otro día es el Día de cerveza. Ok, y también es el Día Nacional de la Oración. También es el Día Nacional de hablar sobre los casos de abuso sexual. Y el Día Nacional de el hacerse, ¿verdad?, del nudo de la corbata. Ok, bueno, se cumple un mes de Fiona. El gobernador dice que la reconstrucción va bien, pero el pacto quedó en palabras, es lo que dice el alcalde de Añasco, donde un montón de familias están sin luz todavía. Allá en la zona oeste también sin luz, agua, sin carretera. También en la zona rural de Peñuelas también están denunciando esto los alcaldes. Así que bueno, mientras se dice que todo va bien, pues realmente no va tan bien. El Partido Popular sigue en problemas con esto de el proceso de participación. Se iba a escoger un nuevo presidente para febrero. La Junta está planteando no escoger un nuevo presidente, sino crear un comité que se encargue de dirigir el partido por los próximos meses y perpetuar entonces a José Luis Dalmau como presidente hasta finales del año que viene. Eso pues es también el tema que se está hablando por ahí. Bueno, la dispensa que concedió Biden logró que ya se esté descargando gas natural en Ecoeléctrica. Si se descarga gas en Ecoeléctrica y hay suficiente para entre Ecoeléctrica y Costa Sur, pues baja el precio del combustible, porque como saben sale más barato traer o quemar o utilizar como combustible gas natural en vez de búnker y diésel, que es lo que se está usando tanto en Costa Sur como diésel en Ecoeléctrica, que es mucho más caro. Así que eso se logró ya, y de hecho ya debe estar terminando de disponer o de traspasar del barco a el tanque de Ecoeléctrica. Así que se supone que con eso pues podamos volver a funcionar con Ecoeléctrica con normalidad, pero además de eso bajar el precio un poco, porque el gas natural es más barato que el bunker y 3 veces más barato a veces que el diésel, 2,5 veces más barato que el diésel. Ok, abrió el portal para cancelar la deuda de los estudiantes, la deuda estudiantil. Si usted tiene deuda de estudiante, se abrió el portal studentaid.gov, studentaid.gov. Así que más información en jfonseca.com para si quieres entrar a la página. Se están liquidando finalmente Bancrédito y Europacific. Bancrédito tuvo problemas en devolver los depósitos. Este es el banco del sujeto acusado de Belitini, el sujeto acusado con Wanda Vázquez del famoso caso de ella. En el caso de Europacific, pues está trasladándose sus depósitos a un banco en Texas. Recuerde que esto es banca internacional, ¿verdad? No es banca por ahí comercial de gente de mucho dinero. Ok, Cuarto Poder fue premiado, vamos a hablar de eso ahora. Los han sido nominados en múltiples ocasiones, no Cuarto Poder realmente, sino la gente que trabaja en Cuarto Poder, porque esto no es algo que hago yo, no es algo que hace ni siquiera ni el canal Guapa. Esto se hace con talentos de Guapa, con talentos de Cuarto Poder, del equipo de Jaguar Media, pero realmente son Mili Méndez, Laura González, Estefanía Soto, Hermes Ayala, y obviamente el equipo de trabajo que con ellos trabajó, Ramón Montalvo, que es el gran editor, William Cora, que es el famoso fotoperiodista y camarógrafo, también Mili Méndez, que como saben ha hecho un montón de trabajo y tuvo muchas nominaciones, Laura González, como les mencioné, Estefanía Soto y Hermes Ayala Guzmán, que de hecho en la categoría de él es el único nominado. Así de bueno fue su trabajo que básicamente nadie más fue nominado. Así que buen trabajo a los muchachos, éxito en su gestión y en sus premiaciones y nominaciones. Así que vamos a ir para Orlando. Hablamos de eso. Alegan que estudiante de Dorado Academy que practica tiro al blanco dijo que había que matar a todos los negros. Esto es una historia de Cuarto Poder que se publicó ayer. Mientras que denuncian la privatización de las cavernas del río Camuy. Está de nuevo una conversación entre el alcalde y el representante Ángel Matos en la legislatura, y se formó entonces cuando se salió esta historia. Importante, voy a hablar de esta historia un poco más ahora, pero antes llegó el momento, gente, mire, es un wow, el iPhone 14 llegó a Liberty Mobile y es un wow tras otro, es wow.
Llévate el iPhone 14 hoy, conectado a la mejor red de Puerto Rico y puedes confiar en Liberty. Pero mira, más información, tú puedes llamar 888-996-3112. Ahí está el número en mi Facebook, lo puedes buscar 888-996-3112 o visita tu tienda Liberty más cercana. Recuerda que Liberty es tu mundo mejor conectado. Restricciones aplican por si acaso. El estudio de mejor red móvil fue realizado por GWS y pagado por Liberty. Así que ya saben, el iPhone 14 hoy lo puedes conseguir ya en Liberty Móvil y es un wow tras otro. Visitando tu tienda Liberty más cercana, 888-996-3112. Ok, ya la Autoridad de Energía Eléctrica tiene preferido para privatizar. Las alianzas público-privadas tienen ya un preferido para privatizar la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, y ya se ha publicado por ahí que básicamente es Encanto Power LLC, pero falta todavía la votación final por la Junta de las Alianzas Público-Privadas. El presidente de China, Xi Jinping, quiere quedarse básicamente por los próximos 5 años o perpetuarse en el poder, y eso está ocurriendo en este momento allá en China, en donde no hay un proceso electoral abierto. Las portadas de los periódicos, a un mes del paso de Fiona, hoy se cumple un mes. Esa es la portada del periódico El Nuevo Día, la portada de Primera Hora, no a los bonos de productividad. Esto es una medida del Senado que está prohibiendo los bonos de productividad en el gobierno, particularmente a los funcionarios de alto nivel. Y la portada del periódico El Vocero, rumbo al Congreso por las leyes de cabotaje. El gobernador Pedro Pierluisi solicitará que flexibilicen las regulaciones para la importación de combustible a Puerto Rico. Recuerde que el gas natural viene a Puerto Rico en barcos internacionales, pero no viene de Estados Unidos. Por eso hay que comprarlo en Omán, en Qatar, por allá por Rusia, porque no hay barcos de Estados Unidos que traigan gas natural a Puerto Rico. Básicamente esas son las noticias con calle de hoy. Los espero esta noche en Cuarto Poder. Écheme la bendición. Que tengan un día productivo.